¿Cómo están mis amigos, hermanos y los que nos están escuchando? Es un gozo salieron por amor de su nombre con el pastor Jacobis Aldana, que ustedes verán por la banderita allí atrás, que es de Colombia. Y él va a presentar su iglesia. ¿Qué tal, Ricardo? Y toda la gente que está viendo este programa, al que le auguro muchos éxitos. Mi nombre es Jacobis, como tú bien lo dices, Aldana. Yo estoy en Colombia, hacia el norte, en una ciudad que se llama Santa Marta, que es casi la ciudad más al norte del país. Esto es el Caribe colombiano. Y esa es la razón por la que nuestro acento no es parecido al acento que están acostumbrados a escuchar, especialmente de personas que son de Medellín o de Bogotá. Es verdad. Y es una de las grandes características de esta región, ¿no? Que es culturalmente y en la manera en que hablamos es muy diferente al resto del país. Y en general, no sé si pasa en Argentina, pero en general creo que sí. Casi que cada región tiene un acento y sí, en Argentina también. Muy marcado. Jacobis, ¿tu iglesia? La iglesia se llama Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Estamos aquí casi en el centro de la ciudad. Es una ciudad pequeña, pero ahí estamos. Buenísimo. ¿A cuánto del Caribe, del mar, estáis? Nuestra iglesia a 4 cuadras, o sea, 8 por 4, 320 metros. Bueno, 180 metros. Para tenerlo. Tenemos el mar a la espalda de nuestro lugar de reunión. Bien, avísame cuando estés enfermo, necesites algún que te vaya a ayudar a predicar. Bueno, es un gozo. Con Jacobis hemos estado trabajando, estamos trabajando con Igle Red, que es un trabajo importantísimo. También Jacobis está con soldados trabajando y en otras. Bueno, ahí vamos en la charla y vamos compartiendo. Pero gracias, Jacobis, por estar y poder participar, que es la idea de que otros puedan ver, conocer hermanos y animarse también en la obra del ministerio. Es tan lindo ver las preguntas, casi son siempre las mismas que hago, pero es lindo ver la multiforme gracia de Dios en la vida de los hermanos. Así que estoy muy contento por esto. Y ya sé que verán que estamos indumentarias distintas. Aquí estamos en nuestro invierno. ¿Ustedes también están en su invierno allá o qué? ¿Es un invierno ese o no? Mira, yo te puedo decir que ahorita está lloviendo. Nosotros tenemos un solo clima. Claro. Y llueve algunas partes del año, especialmente a finales del año y a mitad, pero no es para nada. O sea, nuestra temperatura más baja son 30 grados, 29 hace frío. Wow. No te recomiendo venir a reemplazarme acá entonces en invierno. No. ¿El mejor café, Colombia? Yo sé que te han dicho todos los invitados que el mejor café está ahí, pero de nosotros, tú sabes. El café colombiano es muy bueno, aunque he probado el café de Dominicana y es bueno, pero yo creo que tenemos buenas reputaciones. Te voy a contar un secreto. Yo soy matero. Yo tomo mate de mañana, en la tarde tomo mate. Pero este año empecé a tomar café. Cuando viajamos al nacimiento de nuestro nieto en Estados Unidos, mi yerno, que es chileno, tiene buen café, allá consigue buen café en Estados Unidos, y yo empecé a probar sin azúcar. Y voy a decir que estoy dándole el gusto al café, una tacita a la mañana, sin azúcar, a la mañana temprano, después le doy al mate. Bastante interesante, no podía pasar por la vida sin el café, así que ahí estamos. Me estás animando a probar el mate. Sí, bueno, eso es muy bueno. Yo digo que el Nuevo Testamento comienza haciéndonos pensar en tomar mate, porque es muy importante. Sí. Bueno, Jacobis, contanos cómo el Evangelio llegó a tu vida, cómo el Salvador obró en tu corazón. Bueno, yo era un chico normal, formado en la fe católica. Luego, como a los 12 años, conocí un poco de los adventistas y ellos me enseñaron a leer la Biblia de libro por libro. No. Y como a los 16 años yo tuve que salir del pueblo de donde soy. Era un pueblo muy pequeño, una villa, como dicen ustedes, creo, en Argentina. Y me fui a la ciudad, a Medellín, a estudiar a la universidad. Y ese choque cultural fue fuerte. Estuve caminando por los lados del comunismo marxista, pero religioso. Y por los lados también del ateísmo. Y,
un montón de situaciones que me fueron alejando mucho de la fe precaria de mis padres, o por lo menos la fe tradicional. Claro. Pero por allá en el año 2007, finales, empecé otra vez a encontrarme con El Salvador. Y obviamente fue un proceso como de 2 años, hasta que, bueno, año y medio, finales del año 2008 más o menos, después de 54 decisiones de fe, no sé, estoy exagerando, pero era como que me invitaban a pasar al frente y pasaba por sí o por no, o sea. Yo creo que el Señor me transformó el corazón y me hizo ver el pecado de otra manera. Yo puedo decir que tengo un día en el que recuerdo que cuando me levanté al día siguiente tenía una perspectiva distinta al pecado que la que tenía la noche anterior. Y desde entonces ha sido un caminar bien intenso hasta el día de hoy, y ha sido con muchos cambios, transiciones, aprendiendo cosas, y aquí estamos. Hoy Qué lindo recordar, siempre cuando escucho algo así, porque a mí me ha pasado también, el ánimo que da recordar Juan 3, cuando Jesús dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, no sabes dónde viene ni dónde va. Y a veces, bueno, hay situaciones donde uno dice, bueno, esto es real en mi vida, y otros tienen muy clarito el momento, la obra de Dios, y sí, perfecto, gloria a Dios, ¿no? Por eso somos deudores igual y todos, pero qué lindo que, no, que la y gracia... ahora que lo mencionas, Ricardo, así como lo mencionaste, yo creo que meditar mucho en nuestro testimonio de conversión ayuda a ser más humildes teológicamente, porque a veces como que entramos en una super élite del conocimiento y la madurez que tenemos después de los años, que nos olvidamos que lo que nos trajo a una conversión genuina fue probablemente algo muy sencillo, probablemente la predicación de un hombre común y corriente, o la lectura de un texto común y corriente, y nos olvidamos que Dios sigue obrando de esas maneras. Él sigue usando su evangelio en la forma más simple para transformar a los corazones más endurecidos. Sí, pienso en Lidia en Hechos 16 y cómo Lucas lo registró. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y después fue bautizada y no se nos dice más nada. Y eso es una bendición. Absolutamente. La verdad que es así. Y eso llevó... ¿Te uniste a una iglesia local o estabas en una iglesia local ya? ¿Cómo fue ese proceso y qué importancia tuvo la iglesia local en tu vida? ¿Era una buena iglesia o luego hubo un cambio teológico con el tiempo? Bueno, eso ahí lo vamos viendo, lo acomodamos en respuesta. Mira, yo vine a saber que el término iglesia local se asociaba a algo mucho tiempo después de estar convertido. O sea, la iglesia era la iglesia y habían palabras propias de la jerga, ¿no? El culto, sí, la reunión, el servicio. Pero el concepto de iglesia local asociado a un grupo de creyentes que se reunían domingo tras domingo a través de una membresía, una disciplina, no vino sino con el tiempo. Yo creí en una iglesia de una doctrina bastante precaria. Realmente no había mucha doctrina, y de hecho no había doctrina. Y eso fue interesante porque yo escuchaba a un pastor que él no terminó su primaria, de hecho. O sea, a veces leía con dificultad el pasaje, y pues, podía ver que a veces usaba unas comas donde no iban o no las leía y daba otro sentido al pasaje y era muy obvio. Pero yo te puedo decir que yo estaba seguro que Dios estaba orando en mí y en los que estaban ahí, y que yo quería servir al Señor. O sea, en ese momento yo no tenía una demanda teológica, por así decirlo. Yo simplemente escuchaba lo que la palabra de Dios, o lo que la gente leía como la palabra de Dios, y lo que yo mismo podía leer. Porque eso sí, yo creo que en ese momento yo entré con un hambre de conocer la palabra de Dios. Y creo que me leí la Biblia completa como en una semana, si no estoy mal, después de convertido. Tremendo. Y no descansaba. Entonces yo creo que eso en cierta manera me ayudó a ir viendo más allá. Y si tú me preguntas realmente qué era lo que me mantenía ahí, yo no te puedo decir a ciencia cierta, como que yo tenía los ojos puestos en esto, o era esto concretamente, o yo quería servir. No, yo sentía que había un montón de cosas que pasaban al mismo tiempo, que hacían que yo quisiera estar ahí, y quisiera seguir ahí y permanecer ahí. ¿Sentiste el apoyo de la gente en ese lugar? Claro.
Claro, y solo para que tengas una idea, yo salgo de un pueblo pequeño y en ese momento muy pocos muchachos iban a las universidades del tipo de universidad a la que yo había ido. Claro. ¿Terminaste el estudio? Yo no alcancé a terminar mis estudios. No alcancé. Y no alcancé, bueno, por múltiples razones económicas, de distancia, muchas dificultades, y entre esas encontrarme con el Señor y como que tener una nueva perspectiva de la vida. Solo para aclarar, no me arrepiento de no haber terminado. ¿Y qué estudiabas? ¿Qué estudiabas? Ingeniería biológica. Wow. En la Universidad Nacional. Era ingeniería biológica. Estuve 4 años ahí en la universidad, entre altos y bajos, iris y venires. Pero solo para que tengas una idea, en cierta manera los jóvenes del pueblo veían como que, wow, este muchacho, como que yo algún día quisiera también ir a la universidad. Y cuando ya me ven caminando con la Biblia en la mano por las calles y eso, empezó a ser como que, o sea, ¿qué pasó con ese muchacho? Se echó a perder, le lavaron el cerebro. Y la iglesia lo veía como que aquí hay una oportunidad de que ese muchacho se convierta en un predicador y le sirva a Dios. Entonces el apoyo era muy como que, ánimo, qué bueno que estás creciendo en la fe, dale, o sea, tienes un potencial, tú sabes. Qué increíble, ¿no? Cómo el Señor se mueve. Sí. Y quedé pensando de pasar a un estudio científico ¿Eso es lo mismo que biotecnología? No, la ingeniería biológica es más la ingeniería de los procesos biológicos. Okay. Es más como una ingeniería química, pero no con moléculas, el tipo químico, sino con procesos biológicos, organismos y todo eso aplicados a escala industrial. Claro. Jacobis, ¿y cómo fue el proceso? Quizá, como ya algo mencionaste, pero podés marcar un proceso hasta el momento que decís, se hizo claro que yo tenía un anhelo por el obispado, un deseo del corazón, 1 Timoteo 3:1, y ahí estoy. Hubo influencia, obviamente la escritura, el corazón, las personas que veían el desarrollo. ¿Cómo pasó eso en tu vida? Yo quisiera decirte que eso fue, que mi llamado al ministerio fue ideal. Me gustaría decirte que de repente empecé a sentir un llamado, me capacité, el cuerpo de ancianos me llamó, me preguntó, me expusieron a la congregación para que me evaluara y luego de un tiempo y de escuchar mis sermones me ordenaron. Nada Pero de hecho no hubo ninguno de esos elementos. Yo tenía un gran deseo y era una de estas iglesias bien carismáticas, pentecostales, en las que tú lo que ves siempre es una intensidad con el tema de servir. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a predicar? ¿Dónde vas a estar? Y tú estás envuelto en ese rollo. Y como que o entras o no estás. Es decir, o eres parte o no eres parte. Y en cierta manera, yo creo que en mi personalidad siempre he sido muy intenso con las cosas, en el sentido de que si me tomo algo en serio, lo tomo en serio. Y voy con eso. Así que creo que había algo de la providencia de Dios allí, usando mi ímpetu para caer en ese torbellino de cosas que dirigía hacia cualquier parte y luego de estar allí, ir hacia donde el Señor me iba a llevar. Y con decirte que yo empecé a servir solo un año después de haberme bautizado. O sea, eso fue una cosa así rápida. Sí. Y ya yo estaba sirviendo como misionero prácticamente en un pueblo cercano, solo allí tratando de plantar y tratando de servir sin casarme todavía. Pero yo viví esos tiempos con mucha pasión, con mucha intensidad. Así que si había algo que puedo definir de los elementos de un llamado en mí, era solo deseo multiplicado por 10,000, porque no habían otros elementos que dieran forma a esa estructura. Sí. Y obviamente vinieron con el tiempo, cuando ya estaba montado, como así, por así decirlo, en el riel o en el carril, y gracias al Señor no fue una tragedia. Claro. Gracias al Señor. Sí, bueno, eso es, qué sé yo siempre pienso el testimonio mismo del apóstol Pablo. Ningún pastor, los pastores dicen, yo no me quiero
no me quiero comparar con el apóstol Pablo, pero Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Y es tan lindo ver en la conversión y enseguida predicaba a Cristo, ¿no? Ahí estaba, enseguida predicaba a Cristo. Sí. Y su llamado fue el día de su conversión, entonces, porque la verdad que se convirtió y ya fue llamado. Entonces, a veces pasa, pero en otros casos sé que es distinto y es lindo ver la variedad de situaciones que ocurren en diferentes pastores, ¿no? Pero es lindo que en realidad, como dijiste, ya estando sobre rieles, el Señor creo que a su vez, me imagino yo que fue confirmando a tu propia vida eso, ¿no? Pero ha habido, dijiste que estabas en una iglesia carismática, ya no estás en un lugar así. ¿Cómo pasó eso? No estuviera sentado en una entrevista con Ricardo Dalio, de no ser así. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Fue en ese tiempo, más adelante, ya estabas casado? Sí, ¿Hubo un cambio, mira, hubo una conversión teológica en tu vida? Sí, yo creo que hubo algo que nunca dejó de pasar y fue dejar de leer la Biblia diariamente. Amén, y de manera consecutiva. Ha sido así, gracias al Señor, con a veces periodos un poco más complejos que otros, pero eso me fue impulsando a una necesidad de ser cada vez más fiel. Quería predicar la palabra y en cierta manera el hecho de haber estado en la universidad, de haber recibido cierta preparación, me demandaba por lo menos poder comunicarla de una manera diferente. Claro. Y en ese esfuerzo por querer comunicarla, yo empiezo a buscar herramientas para poder. Y mis primeros acercamientos fueron a través de la apologética, por allá en el año 2010, más o menos, a través de un pastor con quien recientemente, de hecho, por la providencia del Señor, nos hemos encontrado, Arturo Pérez, que él en ese momento no era pastor, o no es pastor, pero en ese momento era miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y él escribió varios libros sobre apologética y que era la defensa de la fe. Entonces, yo venía batallando con ese montón de cosas por el tema de la universidad y todos estos pensamientos marxistas. Y yo entraba fielmente en ese tiempo el dominio era www.2.ibcj.org, lo recuerdo perfectamente. Luego pasaron al dominio ordinario. Y allí descargaba esos recursos cada que podía y empezaba a leer. Y me gustaba lo que leía. Con el tiempo, bueno, me desaparecí, pero quedé con el tema de IBCJ, seguí consultando recursos allí, pero sin conectar todavía nada en lo absoluto. Fue hasta el año 2012, Ricardo, 2011 más bien, más o menos para agosto del año 2011, que yo estoy en la ciudad donde ahora estoy, porque aquí me ordenó, luego de que me casé, la denominación a la que pertenecía. Ellos me ordenan aquí. En el año 2011 yo asistía a unas clases teológicas con un pastor denominado Bautista. Iba obviamente con el deseo de aprender más. Y él mencionó en ese año, en una de sus clases, lo escribió de hecho arriba en el tablero, que uno de los predicadores había sido elegido como uno de los predicadores más influyentes del año en los Estados Unidos, al pastor John Piper. Y eso me llamó mucho la atención. Yo me grabé su nombre y llegué a la casa. No tenía internet en mi casa donde vivía y al frente había un café internet y busqué, lo escribí y me apareció un sermón de Piper sobre el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. Ese sermón donde él aparece leyendo un periódico y luego dice, esta es la noticia, y él lo tira al suelo, ¡pum! Y luego empieza a predicar con una pasión impresionante. Y yo nunca en mi vida había visto a alguien predicar así. Y mi lucha era siempre poder reconciliar el hecho de comunicar correctamente un mensaje, pero no perder la pasión para comunicarlo. Y yo sentía que viendo a Piper, yo estaba viendo a alguien que podía hacer esas dos cosas. Descargué sermones de él, empecé a escuchar sermones de él y bueno, la historia por ahí se va. En el año 2013 yo conozco al pastor Sugel Michelén. Él vino a Santa Marta. Cuando eso... Sugel Michelén no era tan conocido como ahora, pero lo trajo un seminario que se llama, hoy se llama Seminario Reformado Latinoamericano. En ese momento era una iniciativa que se llama Gospel to Colombia. Ellos traían predicadores y trajeron al pastor Sugel Michelén, y el que organizaba el evento me dijo, porque yo siempre he trabajado en web y marketing, que lo ayudara a hacer el póster y que él me daba la invitación a cambio. O sea, ese fue el trueque. Yo le dije, bueno, claro, tú sabes que a mí me gusta ir a la conferencia, yo te hago eso, pero a mí se me olvida el nombre del expositor y yo, ¿cómo era que se llamaba? Sugel algo, predicador, y me aparece un sermón de Sugel
que se llama La maldición de la religión estéril, que era en la serie de Marcos que le estaba dando hace algunos años, cuando el púlpito era blanco. Y para hacerte la historia larga corta, yo empecé a las 5 de la tarde escuchando ese sermón, La maldición de la religión estéril, de Sugel, y a las 4 de la mañana yo todavía estaba escuchando sermones de Sugel sin parar. Wow. Porque yo dije, había visto a alguien que hacía eso en inglés, pero me encontré a alguien que lo hace en español. Y casi un español costeño, o sea, un español muy como de nuestro acento, muy caribeño. Muy caribeño. Y digo, wow, eso no puede ser. Yo no veía la hora en que Sugel viniera. Cuando eso él apenas estaba haciendo las notas para el libro de parte de Dios y delante de Dios. Y la conferencia fue sobre predicación expositiva. Wow. Y yo salí de allí, fueron 2 días, y no hubo ni 50 personas. O sea, fue una cosa bien pequeña. O sea, todo el mundo era como, ¿por qué habría que escuchar a ese hombre? Pero yo salí de ahí convencido de una sola cosa. Yo, y llego a mi casa, digo a mi esposa, yo nunca predicaré de ninguna otra manera que no sea expositivamente. Amén. Yo no sabía cómo se hacía eso. Yo no sabía qué había detrás de eso. Yo sabía que eso era una forma, pero yo quería hacer eso por el resto de mi vida. Y la primera serie empezó ese domingo, los 10 mandamientos. Es lo más fácil de predicar expositivamente. No necesitas muchos puntos ni nada. Entonces empecé a predicar expositivamente y eso empezó a traer una transformación a la iglesia. Luego pasamos al Sermón del Monte, que entre otras cosas es otra de esas series que tú dices, wow, esto por ahí va bien. Pero luego en 2014 vino otra vez esa conferencia, esta vez a Cartagena, que es una ciudad de 4 horas de aquí, pero en el Caribe. Otra vez volvió Sugel, Bert Parson, Joel Vicky, no recuerdo quién otro, pero esos eran como los 3 principales. Medio y yo volví, claro, y yo volví a recibir una dosis de eso que en lo que ahora estaba envuelto. Y yo dije, yo no puedo seguir donde estoy. Ahí habían conflictos, habían diferencias, dentro del marco del respeto siempre. Claro. Y para el año 2015 ya nosotros estábamos en el plan de entregar formalmente todo lo que pertenecía a la denominación para empezar un proyecto de plantación que no teníamos ni idea de cómo iba a ser. Así que nosotros entregamos la iglesia y a partir del año 2015-2016, en enero, nosotros arrancamos con un grupo de personas en la sala de mi casa, lo que hoy es Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Esas personas que habían estado siendo parte de esta iglesia, algunos quedaron en la denominación, cero lío con eso, otros salieron cuando las cosas empezaron a ponerse feas, cuando ya no había gente cayendo al suelo, cuando empezábamos a enseñar que la salvación era solo por la fe, en fin. Precioso, precioso, qué lindo, ¿no? Como es como el Tetris, ¿viste? Se van acomodando rápidamente, las cosas se van acomodando allí en la vida. Me encanta escuchar eso. Y Jacobis, en estos años que has estado ministrando, la iglesia misma de donde habías salido, o esta misma iglesia ya te ha reconocido como su pastor, ¿verdad? Sí, sí. En ese tiempo ellos me habían ordenado como pastor, y empezamos un nuevo proceso con esta iglesia y obviamente ellos, fue un tema de que venía por defecto, es decir, como que había muchas cosas más que aprender antes de un proceso de ordenación, pero como que se dio de manera orgánica y no fue una transición abrupta. Yo no me fui de ciudad, yo no me cambié de lugar ni tampoco cambié de gente. En cierto sentido seguí siendo el pastor de la misma gente que había estado con Sí. ¿Y cuándo empieza tu proceso o tu contacto con soldados, Iglesia Red? Vos habías trabajado antes en Iglesia Red, ¿no? Antes que yo estuviera. Sí. Antes había estado. Y eso fue curioso porque en ese afán por nosotros empezar a tener un acompañamiento en ese proceso, porque no conocíamos todavía iglesias aquí. Luego con el tiempo nos conocimos con una iglesia hermana. Nosotros empezamos a hacer contactos con personas. En ese tiempo con Félix Cabrera, con la red de Red 1.8. Estoy con Iglesia Red 1.8. Ya lo vamos a enganchar a Félix para una charla también. Wow, ese tipo es genial. Sí. Con Red 1.8. Entonces yo ya estaba empezando a escribir en un blog, había empezado a escribir en un blog mío, que eran como bitácoras de mis reflexiones personales. Yo no pretendía tener alcance de nada, o sea, yo simplemente quería como ir dejando un registro escrito, porque
siempre escribir me ha parecido un buen hábito. O sea, para mí sí. es una disciplina espiritual escribir. Exactamente, para mí. exactamente. Así pasó con Biblia, Mate y Oración, que en el Caribe Sí. no es muy conocido, Mate, pero ya, pero así fue, empezar a escribir cosas nomás. Biblia, Mate y Oración es mi inspiración para un devocional también que escribo y hago para nuestra iglesia local, que por ahí también se escucha mucho, que se llama Un día a la vez, pero vi que estabas haciendo eso y tenía mis notas, yo antes las publicaba Perfecto. por Facebook. Amén. Y empecé a enviarlas como notas de voz, pero sí, solo para decirte que bueno, en eso creo que nos identificamos muy bien. Para mí escribir es una disciplina espiritual. Y en ese tiempo había empezado a escribir en un blog mío que se llama El Evangelio y Nada Más. Me acuerdo. Y en ese entonces estaba el boom de las imágenes, o sea, Facebook empezó a darle con su algoritmo mucha impresión a las frases, a los quotes. No sé si recuerdan eso, la gloriosa época de Soldados de Jesucristo. Y creo que el Evangelio Nada Más entró en esa ola, y como que habíamos un círculo de personas que podían identificarse, que estaban escribiendo sobre cosas más o menos. Claro. Josué Barrios, Esclavos de Cristo, Enrique Oriolo para esa época, Emanuel, que estaba haciendo los encuentros, y como que aparecía por ahí a veces el Evangelio y Nada Más. Entonces, en eso yo creo que alguien me contacta o yo envío un artículo, no lo sé, algo pase con Soldados de Jesucristo, creo que es a través de Manuel, y llega un artículo allí. Ya yo tenía la relación entonces con Félix, y fue fácil que se dieran las cosas por ese lado. Sí. Se nota. Yo creo que hay muchas historias similares, porque es como que el Señor juntó muchas personas que tenían las mismas cualidades para promover algo que justamente con Latinoamérica, en muchos países, volviendo a las escrituras, generó, no sé, se generaron muchas cosas. Se generó una red de amistades entre pastores de sana doctrina, el hecho de 9 marcas también, las iglesias sanas, pues predicaciones positivas, aún John MacArthur también, en tantas cosas, y bueno, Dios sigue trabajando en eso, pero importantísimo. Y en estos años que llevas en el ministerio, vos podés decir que hay algo, ya has dicho que escribir te fascina, pero digamos a nivel ministerial, que vos estás disfrutando, que disfrutás más hacer que otras cosas, o que tenés tanta expectativa. Quizá no lo hay, pero algunos me han dicho, sí, esto es puntualmente, a mí me encanta ver esto en mi ministerio, lo disfruto mucho. Sí, yo no tengo que pensar mucho en esa respuesta. Y si algún miembro de mi iglesia ve esta transmisión, sabrá que a veces yo tengo una inclinación casi desequilibrada hacia la predicación en relación con otras actividades pastorales, en términos de la pasión. Sí, sí. Me encanta el discipulado, aconsejar, hablar con hermanos, me encanta enseñar el estudio bíblico, los servicios de oración, pero tengo una pasión particular por la predicación. Nosotros todavía no tenemos una pluralidad de pastores. Estamos igual. estamos en ese proceso, pero yo creo que es cada vez más evidente esa necesidad. Entre más la iglesia crece, es más difícil que un pastor inclinado mayormente hacia la predicación pueda suplir toda esa necesidad. Y creo que hay un momento en que esa necesidad se vuelve casi imprescindible. Entonces, hoy yo no te hablo con tanta alegría de eso, sobre todo por el contexto en el que estoy, ni con tanto, la predicación es lo mío. Te lo hablo más como con cierto sentido de pena. Quisiera poder ser un pastor más integral, pero entiendo que no es la manera en que Dios nos diseñó. Entonces, trato de esforzarme, y algunas cosas me cuestan mucho más. Batallo mucho más con ellas, y quisiera realmente poder ver a alguien a mi lado, o a otros a mi lado, sirviendo con la misma pasión, con los mismos dones en otras áreas, y enriqueciendo nuestra iglesia local. Entonces, lo que yo te puedo decir que es mi pasión hoy por hoy es algo que digo, wow, sí, me apena decir que es mi pasión, mayormente la predicación, porque quisiera ser más equilibrado en las otras funciones pastorales. No sé si me hago entender. Sí, está perfecto. Digo, tampoco creo que es, bueno, cada pastor debe encontrar su equilibrio, pero
Obviamente tenemos la claridad de Pedro en Hechos 6, esto es la predicación, el ministerio de la palabra y la oración, pero el mismo anhelo de pastores o un liderazgo plural va a provenir también de la predicación. De una predicación. Entonces, Sí. yo recuerdo estar sentado en un banco en mi iglesia cuando alguien estaba dirigiendo que yo tenía que predicar y yo pensaba, Señor, ¿dónde están los hombres que empiezan a surgir? Y hace tiempo atrás y ahora hay gente que está yendo hacia ese lado, ¿no? Entonces, es una bendición, pero es lindo verlo. Pero y Dios quiero aprovechar a eso que estamos hablando, sí, dale. para decir que cuando uno es un predicador joven o un pastor joven, hay un ímpetu que es natural de la edad. O sea, algunos son más aplomados, tienden a ser mucho más calmados, de acuerdo a la cultura, pero no es mi caso y yo creo que he tenido que luchar mucho con querer ser experto en todo, en predicación, en plantación, en apologética, en consejería y querer tener una voz para todo. Claro, y no siempre tiene que ser así. Es decir, no debemos ser expertos en todo. Y ni tampoco podemos pretender hacerlo bien todo. Sí. Hay áreas en las que nosotros tenemos que decir, mira, yo tengo algo de idea de eso, lo suficiente para entender y para poder hacer lo que se requiera, pero tal vez hayan personas que puedan hacerlo de manera más excelente. ¿Sí? Puede que tenga relación con la otra pregunta que te voy a hacer, si en estos años de ministerio dirías, esto yo no lo volvería a hacer. Si yo podría volver el tiempo atrás, aunque estoy agradecido al Señor porque su providencia y soberanía ha guiado las cosas, no obstante, desde mi punto de vista humano o de experiencia, no volvería a hacer esto o lo cambiaré de otra forma. ¿Tiene que ver con eso o hay otra cosa que quieres agregar? Sí, tiene que ver con eso, Ricardo, porque yo creo que hay algo que yo lamento. Yo llevo 11 años sirviendo y empecé muy, muy chico. O sea, tú dijiste ahorita antes de empezar que yo podría ser tu hijo y te decía que habían cientos de pastores amigos que pueden decir lo mismo. Pero algo que yo no haría sería dejar que las emociones estén por encima de la guianza misma de la palabra. Y número 2, perderme de la oportunidad de escuchar a otros que me llevan más tiempo adelante. Qué bueno. Yo creo que hay a la gente con canas, hay que escucharla independientemente de si tú tienes una capacidad intelectual o alguna capacidad de ejercicio mayor. Hay algo que la experiencia te da, el tiempo. Mira, Jetro no tenía que conocer todos los artículos de la ley para aconsejarle a Moisés cómo debía administrar el tiempo y el juicio en el pueblo. ¿Sabes qué? El punto sabes que paso tiempo escuchando las clases de Paul Washer de Proverbios, ¿no? Las escucho en inglés por Spotify, las tengo, enchufo en el auto, entro al auto y se conecta automáticamente y sigue en la lección donde estaba. Voy a esto, que los que quieren aprovecharlo es buenísimo. Pero si hay algo que me ha impactado es los primeros enseñanzas sobre la necesidad y el énfasis que hace Proverbios sobre escuchar. Yo mismo he sido convencido en mis años de experiencia, porque casi tenemos similitud. Yo empecé al ministerio a los 21 años, tengo 55 ya. y digo, tendría que haber escuchado más, pero ahora con esta edad y escuchando esas enseñanzas, Paul Washer no me lleva muchos años de diferencia, digo, qué necesidad de escuchar y volver. El sabio oye, la persona sabia escucha. Dios nos dio 2 oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos y una sola lengua. Y tremendo, por eso me encanta que lo expreses, porque cuando decías eso, escuchar las personas con canas de años, ¿no? Yo pienso que ojalá Dios use estas conversaciones para que muchos, ahora con las redes sociales y con el YouTube y todo, muchos puedan llegar, pastores jóvenes, y decir, bueno, acá hay un hombre de 11 años del ministerio, no me lleva muchos años en la edad, pero ya estoy escuchando que no hace falta pasar muchos años para darse cuenta que uno debería escuchar más. Eso me encanta eso. Mira, Ricardo, y tú mencionaste redes sociales, yo trabajo en ese entorno, y yo creo que esa es una de las cosas a las que yo me refería, las que primero pensé cuando me hablaste de eso, porque hoy en día tú no necesitas ser un experto orador para hablar.
No. Hoy puedes comunicarte de muchas maneras y una de esas son las redes sociales. Y yo creo que eso ha hecho que la gente sienta que tiene necesidad de hablar sobre todo y de opinar sobre todo. Y no siempre tenemos que decir todo lo que pensamos, y no siempre tenemos algo que decir. Yo creo, y lo digo ya en términos mucho más resumidos, si hay algo que yo haría mejor o no haría, sería hablar más y escuchar menos. Yo lo que yo haría sería escuchar más y hablar menos, y eso incluye las redes sociales. Tremendo, tremendo. Bueno, me alegra que lo compartas y que otros lo puedan escuchar también. Jacobis, ¿qué es lo que estás predicando ahora? Primero a los Corintios. Primero de Corintios. ¿Ya estás en qué capítulo? Capítulo 11, acabo de enseñar lo que considero el pasaje más difícil que he predicado en mi corta carrera como predicador. Capítulo 11, 2 al 16, que es este tema del velo y la mujer irse y culto a los ángeles y por causa de los ángeles, etc. Sí, me imagino que te has dado cuenta que no sos el único que pasaste por un problema de eso, así que hay varios. Sabes que tener 10 comentarios y que cada uno de ellos vaya a un lugar diferente. Yo pasé algo similar este domingo, porque pasé por el tema de los diáconos en 1 Timoteo 3, y ahí está, que las mujeres, que las esposas de los diáconos, si son, hay o no hay, y es un tema bárbaro, ¿no? Pero que bueno, está enseñando 1 Corintios, capítulo 11, wow, qué bueno. Sí. ¿Hay algún libro que recomendás de lo que estás estudiando? O también otra cosa que estás leyendo y querés sugerir, pero yo pienso siempre, si hay algo en relación a lo que estás predicando, decir, esto me está ayudando en 1 Corintios. Mira, yo quiero recomendar sobre 1 Corintios lo que yo considero una de los mejores comentarios que existen del Nuevo Testamento, que es los comentarios de la Nueva Versión Internacional con aplicaciones. Unos mejores que otros, pero definitivamente creo que ver el texto, él te ayuda a ver el texto en su estructura, luego te ayuda a ver el texto en el sentido original y cómo interpretarlo, construir puentes y luego cómo aplicarlo a la cultura. Sí. Y eso te da un panorama enorme, no para la predicación necesariamente, sino para la comprensión del texto y el entendimiento del texto. Y otro definitivamente, yo creo que es la madre o el padre de los comentarios de 1 Corintios, y es el comentario de Gordon Fee, que a pesar de no... Tú sabes, que a pesar de no ser un teólogo con la etiqueta de reformado, es un exegeta brillante. Brillante. Y creo que cuando estoy leyendo todos estos comentarios de 1 Corintios, todos van a él. O sea, todos lo tienen ahí como... Así que yo creería que en cuanto a 1 Corintios, ese libro. Por otro lado, ahorita estoy leyendo un libro que me recomendó un amigo a quien quiero muchísimo, Alberto. Me recomendó un libro que se llama Reset, o en español se llama Reinicia tu vida. Sí, lo conozco, Reset, sí. Ese libro me desbarató desde la introducción. Venía en un periodo de hacer muchas cosas, de trabajar, de agotarme, de no tener días de descanso, de activismo, y casi que de un colapso emocional. Tuve una semana en la que puedo decir que me deprimí, o para usar términos bíblicos, tuve aflicción de espíritu. Y este amigo mío me dijo, mira, léete ese libro, y me leí la introducción y wow. Seguiste. Mi manera de ver el descanso, mi manera de ver el sueño, mi manera de ver el ejercicio corporal, mi manera de ver mi alimentación ha dado un giro radical, y yo creo que ha sido uno de los mejores libros que he leído este año, junto con el libro de Martin Lloyd-Jones, que debo confesar el pecado de no haberlo leído sino hasta este año, de la predicación y los predicadores. Sí, también está por ahí. Sí, ¿sabes? Entonces te puedo decir que lo que va del año son mis 2 libros top. Uno de vida cristiana o pastoral y el otro de predicación. Es fabuloso. Bueno, ¿sabes por qué me gusta cuando hablaste de los Reset, el libro? ¿Está en español, dijiste? Sí, Reinicia tu vida. Reinicia tu vida, sí. Me gusta porque vos dijiste que escucharías más si volverías. Y eso es una forma de escuchar. Porque no estás leyendo un libro de teología, estás leyendo un libro que tiene muchas aplicaciones prácticas a la vida, de cosas que nosotros hacemos y que nadie sabe o que vivimos, ¿no es cierto? ¿Cómo le he hecho hacer ejercicio? A mí me encanta hacer ejercicio también, me gusta caminar y orar, correr dentro de lo que puedo, ¿no?
Me encanta eso, pero es excelente. Y cuando estamos leyendo, yo me olvidé de mencionar, la entrevista es para vos, no para mí, pero yo voy entrando en calor con estas entrevistas. Dale, no, pero cosas. Si estamos conversando. Poema, me dicen que está traduciendo, me dijo Rick Denham, ayer le pregunté sobre el libro de Diáconos que salió de Nueva Marcas, Deacons. Oh, wow. Yo lo compré para leerlo porque estaba enseñando Diáconos y es excelente. Me dijo, ya está en entrada de traducción, Poema lo está haciendo. Así que recomiendo ese libro. Pero me ayudó a escuchar sobre el tema. Es tan bueno escuchar otros y estar leyendo en la medida, porque a veces no tenemos el otro momento, pero entonces estoy en este tema, leo sobre esto, estoy en este tema y leo sobre esto. Pero no, y yo creo que lo que tú dijiste ahorita es escuchar de todo. Si uno es un predicador joven, yo creo que hay que seguir la recomendación de Lloyd Jones y también de Albert Martin. Escuchar a los puritanos, los hombres del pasado, es yo creo que casi una disciplina espiritual. Sí. Hay un libro que a mí me ha bendecido mucho, que es El Valle de la Visión. Y normalmente yo creo que a veces nos falta mucho esa dosis de saber que no estamos comiéndonos al mundo, y que hay gente detrás de nosotros que ha hecho muchísimo más sin una conexión a internet de fibra óptica. Sí. Mira, este libro que tengo ahí que se ve grueso. Sí. Si yo lo abro, ese es el comentario de Matthew Henry en inglés completo. La letra es como la letra de un chat en un celular, más chica todavía, completo. Y este hombre, ¿cómo hizo para escribir todo? Bueno, no escribió todo porque en el Nuevo Testamento ya siguieron otros, pero tenían tiempo, necesitamos escuchar cómo se tomaron el tiempo para hacer eso. Y bueno, a veces no solamente escuchamos a otros predicadores o a otros consejos, pero también los escuchamos a través de los libros, ¿no? Sí, es que el ruido, yo creo que vivimos en una generación muy ruidosa. No estoy hablando de carros, yo estoy hablando del ruido de las notificaciones, el ruido del teléfono, el ruido de Twitter, el ruido de la noticia, el ruido del hashtag, de lo que va pasando. Y nos vemos envueltos en esa necesidad de opinar, de decir, de sacar lo que a nosotros nos parece. Y creo que hay un momento en el que debemos decir, mira, yo voy a dejar de oír todo esto para ponerme a escuchar a algo que pueda alimentar realmente mi alma. Porque hay un ruido que nos está ocasionando la reacción de hablar. Y ese ruido, nuestra voz se pierde en un montón de voces que se están escuchando al mismo tiempo. Y es cuando llegas a una plaza de mercado. Llegar con la necesidad de hablar en una plaza de mercado donde uno está hablando de la lotería, otro está hablando del hombre que mataron en la esquina y el otro del precio del plátano. Y tú estás allí. Pero yo creo que hay un momento de apartarnos, a escuchar aquello que no nos lleva a hablar, sino que nos lleva simplemente a reflexionar hacia dentro de nosotros. Hay mucho ruido con el tema de las redes sociales y todo lo que escuchamos y las notificaciones. Hechizo Digital es un libro excelente y hay otro que no sé si está, Compelling Spectacles, es el mismo autor, es como una continuación. No sé si está en español, de Tony Reinke, pero ese libro es tremendo, tremendo. Es tremendo ese libro, pero bueno, qué bueno, hubiéramos charlado algunos libros también, pero ya es parte de la conversación, así que... Necesitas un espacio para hablar de libros. A mí, ahorita Soldados está pensando sacar un espacio como eso, estoy haciendo spoiling aquí. Buenísimo. Pero yo creo que hace falta. Los libros son como las películas, tú vas a una biblioteca y no sabes qué comprar. Pero si alguien te dice, mira, este libro es bueno por esto y por esto, tú llevas, y el peso de la reseña, si tú dices, fulano me dijo que este libro era bueno, y tú como que quieres ir y encontrar un poco de esa experiencia. Bueno, yo no me considero un lector asiduo que estoy continuamente, pero tengo el hábito y la disciplina de mantenerme en la lectura, ¿no es cierto? Y bueno, ahora disciplinándose uno eso. Jacobis, te cambio de giro un poco hacia algo que es sumamente importante también porque sostiene la vida de un pastor, pero sostiene la vida de un hombre, primero como hombre y luego como pastor. Tu esposa. ¿Qué es para tu vida tu esposa? Mira, que no confundas con para mi ministerio, porque eso es aparte, lo podés mechar si querés, pero para tu vida, tu esposa, ¿qué significa? Yo estoy tratando de pensar para ser justos, pero yo diría que no solo lo que soy como persona, sino lo que soy como padre y como amigo
la manera en que llevo mis relaciones tiene que ver mucho con la influencia de mi esposa en mi vida. Hay unas cosas que tienen que ver con mis luchas personales que ella solo conoce. Y el hecho de poder ver a un hombre débil predicando el domingo y decir amén es para mí una de las cosas más gloriosas que yo pueda experimentar. A mí no me interesa realmente si la gente que me escucha aconsejando o hablando cree que soy buena persona, porque finalmente ella es quien vive conmigo y ella es quien puede saber si lo que esas personas están pensando está bien o está mal. Y honestamente, ella es para mí la persona que más determina realmente el estado en el que están mis emociones, mis actitudes, porque definitivamente si tú amas a alguien, tú te frenas para hacer algo que va a ofender a esa persona. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo converso con alguien cuando ella está. Yo siempre pienso, yo no quiero decir algo ahora a esta persona que mi esposa pueda oír y luego me diga o no me diga que es peor, que a ella pueda hacerle daño. Claro. Yo no quiero decirle a alguien, mira, tú debes hacer esto y amar más a tu esposa y tal vez puedan salir a pasear un poco y que ella pueda decir o no decir, ¿y por qué tú no haces lo mismo? Entonces, el hecho de tener a una persona piadosa a mi lado, que entiende el evangelio, que ve mis debilidades y mis luchas y que aún así puede continuar conmigo, amarme y apoyarme y decirme, yo voy a orar contigo ahora, vamos a estar bien, el Señor está con nosotros, Dios te llamó y también a mí. Eso yo creo que no tiene precio. Es muy fácil, Jacobis, corregime, pero yo tengo ya 33 años ya prácticamente casado, ¿no? Pero no importa, no va con los años, pero es muy fácil, o sí, es muy fácil perderse en el hecho de que la ayuda idónea llega a ser una confianza y llegamos a mirar y decir, bueno, pero ella es mi esposa, ella no ve todas las cosas, ¿no? Es fácil y al final te das cuenta que es la persona que te conoce y que te está diciendo, esto es lo que veo en tu vida, ¿no? Sí. Yo lo descubro ahora en mi propio matrimonio, me parece que no es nada nuevo, sino que yo he sido más tardío en darme cuenta que eso es parte de del don de Dios para mi vida y también en mi ministerio, obviamente que está involucrado todo eso, ¿no? Porque mis dilemas tienen que ver con el ministerio prácticamente más que nada, ¿no? Mira, hay algo que yo llamo o pienso en eso como el síndrome del chofer de carro y es como tú ver a tu esposa como el que te maneja el carro y en el que tú haces tus negocios, tus trampas, hablas y asumes que esa persona es de palo, que no escucha, que no opina, que no, o que como te conoce te tolera, porque es quien te ve en las formas más íntimas. Y esa familiaridad dañina termina siendo problemática. Claro que sí, claro que sí. Y cuando llegan los hijos se intensifica. Y yo creo que si como predicadores o hombres no cuidamos eso, los años pasan factura. Tarde o temprano los años pasan factura. Sí. Y yo creo que Dios me ha bendecido con el regalo de una mujer que todavía puede mirarme a los ojos y decirme con todo el amor del mundo, estás mal. Estás mal. Y duele, ¿no? Pero hace bien. Sí, lo que estás haciendo no está bien. Sí. La manera en la que estás reaccionando no está bien. Y yo gracias al Señor por eso. Sí. Tú dijiste algo que escuchar a la esposa cuando uno predica y que dice amén. Bueno, mi esposa no es pero en su costumbre, ¿no? Pero ayer yo estaba enseñando, ella me miraba fijamente y uno piensa, wow, me da vergüenza porque ella sabe cómo yo reacciono en mis situaciones en casa, pero qué lindo es ver que diferencian y saben que somos débiles y no nos van a endiosar nunca, pero van a reconocer, reconocer el valor ministerial y bueno, es la primera persona que le pregunto, ¿qué tal el sermón hoy? Y te va a indicar. Ellas son las únicas que están viendo al predicador allí como nadie más lo ve. Sí, es verdad. Y los hijos, obviamente, si los hijos ya están en la edad. Sí, sí. Pero ellas son las únicas que tienen una perspectiva mucho más completa del hombre y el mensaje. Y yo creo que eso es valioso. Sí. Bueno, ahora viene la pregunta de rigor, porque como todavía sos joven, pero como leía en Eclesiastés, en el libro, en el día de ayer,
No hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra. Así es. Entonces, si el Señor te llevara a su presencia, porque así lo decide, con todo el dolor que eso significaría, y puedes darle un bastón, puedes darle una piedra preciosa a uno que viene detrás tuyo, y es lo último que le alcanzás porque ya tuviste al carro de Elías y te llevas. ¿Habría algo que le dirías puntualmente a esa persona? Decir, mira, hermano, este es mi legado para vos. Mira, para hacer justicia a la pregunta, quiero dejar claro que no medité en ella previamente. No importa. Y no quise hacerlo a propósito. Es decir, no quise como que, Ricardo me va a preguntar sobre esto y voy a pensar acerca de qué. Porque yo dije, lo primero que venga a mi mente, eso es exactamente lo que yo creo que debo extender. Y no quiero ser aquí como súper espiritual. Claro. Pero estaba pensando en mi hijo, tal vez, o en mis hijos. Y si estuviera en mi lecho de muerte con la saturación al 70%, yo les diría, nunca dejen de abrazar el evangelio todos los días de su vida y aplicarlo a cada situación de su vida. Amén. Nunca. Porque yo te puedo decir que yo era un predicador que no conocía del evangelio. Y cuando yo conocí el evangelio, siendo un predicador y un creyente, eso transformó todo lo que yo soy. Mi vida, mi matrimonio, mi pensamiento, mi predicación, mi crianza, mi forma de liderar, todo absolutamente fue cambiado por el evangelio. Amén. Y hoy trato en la manera de lo posible que el evangelio me ayude a ver cada situación que yo vivo. Y yo creo que incluso si algún día llego a estar al pie de la muerte, quisiera que el Señor me diera los lentes del evangelio recién limpios para poder ver más allá de la muerte sin temor y entender que si mis hijos quedan sin mí y mi esposa queda sin mí, ellos quedan en las manos. Va lo mismo para un predicador que recién empieza, ¿no? Porque tiene que ver el evangelio así. Y no es en definitiva lo que Pablo termina diciendo en 2 Corintios 3 cuando habla del nuevo pacto. Dice, nosotros miramos a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Yo te puedo hacer una pregunta. Yo sé que yo soy el entrevistado, pero yo te puedo hacer una pregunta. No es retórica, ni tampoco es capciosa. Pero ¿tú crees que se puede ser un creyente verdadero y un predicador posiblemente fiel sin tener una comprensión completa del evangelio? Yo creo que se puede ser un predicador verdadero, pero vamos a usar la palabra en el sentido de que no es una persona engañosa, pero no es un predicador completo. No es un predicador satisfecho, en definitiva. No es un predicador que está plenamente enseñando todo el consejo de Dios. No puede ser, es imposible. Y yo creo que eso es así. Mira, me hiciste pensar, porque vos mencionaste cuando escuchaste a Sugel, yo llevaba años en el ministerio, pero en el año 2009 yo ya estaba aquí en Villa Regina y yo estaba barnizando el alero en la casa de mi suegra. Ella está con el Señor, y yo estaba escuchando sermones de MacArthur porque en ese año los abrieron para el público, porque él dijo, como nadie los compraba, los abrieron al público, y como yo entiendo inglés, estaba escuchando, y yo empecé a llorar, porque no había escuchado nunca la exposición de la palabra de esa forma, al punto que yo me senté en un lugar, en un cordón de la calle, paseando mi perro, y dije, Señor, quisiera estar en esa conferencia y ver qué es esto de Shepherd's Conference. Bueno, el próximo año fui a la conferencia y bueno, el 2010 fue algo increíble, yo ni imaginaba. Pero a lo que voy es, hay un paquete allí de donde el evangelio está, ya conocemos a MacArthur, pero el evangelio es central en la predicación y uno dice, ¿cómo pudo haber estado enseñando de esta forma, no? Pero es así, sí. A mí eso me pasó. A mí eso me pasó con un libro que se llama El Misterio Revelado de Edmund Clowney, que no es un libro grande. ¿Quién es el autor? Edmund Clowney. Me suena el nombre, pero es del libro. ¿Eh? Sí, él es de a lo que llaman la Trinidad de la teología bíblica, Clowney, Rothbury y Van Roberts. Y él tiene un libro que se llama El Misterio Revelado y él va mostrando cómo se ve Cristo en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último de los profetas. Y eso me pareció tan maravilloso ver a Cristo como central.
Y eso fue cautivante. Lo que tú dijiste es un paquete, pero es un paquete que se desenrolla. Tú dices, Sí. esto no es solo un concepto teológico. ¿Te das Obviamente cuenta? que no, obviamente. Que no es solo un entendimiento. Y yo creo que es en parte por eso que a veces el mensaje del evangelio no es tan seductor. Porque es demasiado simple. ¿Cómo puede esa verdad tan simple poder ser tan transformadora? Claro, claro. Pero en el momento en que la ves funcionando en la escritura, funcionando Sí, en la vida, eso va tomando otra dimensión. Pero es que cuando Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y este crucificado, la predicación de la cruz no se remite a 4 verdades espirituales, abarca la vida de santidad, la vida de santificación, la vida de oración. El evangelio está ahí porque es siempre Dios exaltado y el hombre menguando, y eso está allí presente. Así que qué precioso que es eso, qué precioso. Absolutamente. Pero bueno, así que respondiendo a tu pregunta. Ahí está, sí. Bueno, Jacobis, muchas gracias por tu tiempo y que el Señor pueda seguir obrando en tu vida y siga usándote allí donde estás sirviendo al Señor. Y bueno, ojalá que un día pueda ir a esas playas, no, a esa iglesia preciosa, pero bueno. Es casi lo mismo, ¿no? Sí, Pastor Jacobis Aldana, Iglesia Bíblica Soberana Gracia, allí en Colombia. Te agradezco mucho por tu tiempo. La verdad, lo disfruté un montón la charla. Quiero decirlo ahora antes de que corte, porque después que corte charlamos, pero lo quiero decir ahora porque disfruté mucho la charla. Gracias, yo también. No sé en qué momento se nos fue el tiempo, pero gracias. No importa. Bueno, el Señor te bendiga. Chao. Amén.